Y voy a continuar con los amigurumis de las emociones. En este caso voy a hacer tristeza. Para hacer este amigurumi necesito 3 tonalidades de azules, más fuertes, medio y más clarito. Los ojos de seguridad, y voy a tejer con una agujeta de un grosor de 3 milímetros. Para comenzar lo voy a hacer por las piernas y voy a comenzar con el azul oscuro. Voy a empezar con un anillo mágico de 4 puntos bajos. Y 4. Voy a ajustar. El número 4 no lo voy a terminar porque aquí voy a adicionar el azul medio. Así voy a adicionar este, voy a entrar los dos. Y con este azul medio, tomando la lazada trasera, voy a realizar 4 aumentos. Fíjense, tomando la lazada trasera voy a realizar 4 aumentos. Voy a tener un total de 8 puntos bajos. Y aquí el último punto no lo voy a cerrar porque voy a volver a adicionar el azul oscuro. Y este azul medio ya lo puedo cortar. Ahora, en la vuelta número 3, que no me va a contar como vuelta de altura, voy a hacer también tomando la hebra trasera. Así voy a tomar la hebra trasera y voy a realizar 8 puntos bajos, pero solo así. Tomando la hebra trasera voy a realizar 8 puntos bajos. Y después de realizar 8 puntos bajos en la hebra trasera, ahora sí voy a contar como vuelta número 3. Esa vuelta no la vamos a contar como vuelta de altura. Entonces ahora vamos a contar como vuelta número 3, también en la hebra trasera, 3 puntos bajos y un aumento 2 veces, teniendo un total de 10 puntos bajos. Y ahora en la vuelta número 4 voy a tomar también, en este caso ya voy a tomar la hebra completa y voy a realizar 10 puntos bajos, un punto sobre cada punto. Aquí en este caso vamos a cortar. Cuando termine mis 10 puntos bajos, voy a cortar la hebra de esta que es la primera pierna y voy a realizar otra pierna igual que esta, pero la segunda pierna no voy a cortar el hilo porque en la segunda sí voy a utilizarlo para unir las dos piernitas. Entonces pues ya vamos a hacer la otra pierna igual que esta. Ya terminé la segunda pierna, voy a hacer 3 puntos bajos, 3, para salir de aquí de donde hicimos el empate, así, para ponernos aquí en esta parte, y voy a buscar en esta pierna igual 1, 2 y 3 en el mismo punto. Ahí voy a entrar mi aguja, voy a hacer un punto deslizado y aquí voy a comenzar a unir las piernitas. Este va a ser ahora mi primer punto. Voy a poner el marcador y voy a hacer un total de 20 puntos bajos alrededor de las dos piernas, así. Voy a ir así y voy a hacer 20 puntos bajos en total. Cuando termine los 20 puntos, el número 20 no lo voy a terminar porque voy a cambiar al azul más claro. Voy a incorporar aquí el hilo
Este azul fuerte ya lo puedo cortar. Y ahora con este azulito claro voy a trabajar en la hebra trasera. Así voy a tomar solamente la hebra trasera y voy a realizar 20 puntos bajos. Esta sería la vuelta número 6. La vuelta número 6, hebra trasera, 20 puntos bajos. En la vuelta 7 también voy a tomar la hebra trasera y voy a realizar 20 puntos bajos. Después de la vuelta número 7 le eché relleno porque ya voy a empezar a cerrar. Y así me está quedando. Recuerden juntar las piernitas dejando las dos partes de los empates hacia atrás. Así. Entonces, para hacer la vuelta número 8, voy a hacer, tomando ya la hebra completa, 3 puntos bajos y una disminución. Lo voy a hacer por 4 veces, teniendo un total de 16 puntos bajos. En la vuelta número 9 voy a hacer 2 puntos bajos y una disminución por 4 veces, teniendo un total de 12 puntos bajos. Y en la vuelta número 10, tomando la hebra trasera, voy a hacer 6 disminuciones, teniendo un total de 6 puntos bajos. Y al final voy a cambiar al azul, a este azul, al azul medio. Y entonces ahora vamos a ver en la vuelta número 10. Y aquí al final de la vuelta número 10, que como les dije hice 6 disminuciones, en esta última disminución voy a adicionar el azul medio, porque después de aquí ya voy a empezar con la cabecita, que este medio es el color de la piel. Así. Este azul clarito ya lo puedo cortar. Y ahora aquí en la vuelta número 11 voy a realizar 6 puntos bajos. Así. 6 puntos bajos y voy a esconder estas hebras. Antes de continuar con la cabeza, voy a hacer los detalles del suéter con este azul clarito. Voy a girar así con la cabeza hacia abajo y aquí en la parte de atrás voy a enganchar, voy a quitar el marcador de aquí para que no me moleste. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. Vamos a entrar aquí en la parte de aquí detrás, en la hebrita que dejé. Así. Voy a entrar aquí. Voy a realizar 2 cadenas. Tomo la lazada y voy a realizar un punto medio alto en cada punto aquí de la hebra. Así. Voy a esconder esta hebra. Voy a ir así por todo el borde. Así, voy a ir así por todo el borde. Y aquí al final corto el hilo y pierdo la hebra. Ahora en la parte de aquí arriba también vamos a hacer de la misma manera. Vamos a girarlo hacia abajo. Y me voy a enganchar aquí también en esta hebra. Pero en este caso voy a hacer puntos altos y voy a ir haciendo aumentos. Voy a hacer 2 puntos altos en cada hebra. Voy a subir con 3 cadenas. 1, 2, voy a ir ajustando aquí, y 3. Y ahora voy a realizar punto alto, otro punto alto en esa misma hebra.
Voy a ir así por toda la vuelta, haciendo 2 puntos en cada punto, 2 puntos altos. Así, hasta llegar al final. Al final también hago punto deslizado, corto la hebra y la pierdo. Así queda el cuello. Hice un total de 24 puntos altos, 2 puntos en cada punto. Entonces voy a continuar con la cabeza. En este caso, hasta aquí llegué a la vuelta número 11. En la vuelta número 12 voy a hacer 6 aumentos. 6 aumentos, teniendo un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 13, 12 aumentos, teniendo un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 14 voy a hacer un punto bajo y un aumento por 12 veces, teniendo un total de 36 puntos bajos. Y desde la vuelta 15 hasta la 21 voy a hacer 36 puntos bajos. Y ya subí hasta la vuelta número 36, hasta la vuelta número 21 haciendo 36 puntos bajos y coloqué los ojitos de seguridad entre la vuelta, contando desde aquí, desde donde hice los 12 aumentos, conté, y entre la vuelta 5 y 6 coloqué los ojitos con 6 puntos de separación. Luego con este hilo fuerte, el hilo azul fuerte, le bordeé el ojito y le hice las cejas. Así, de esta manera va quedando. Ahora voy a comenzar a cerrar la cabecita y voy a hacer la vuelta número 22 haciendo 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces con un total de 30 puntos bajos. En la vuelta 23, 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces, teniendo un total de 24 puntos bajos. La vuelta 24, 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces, teniendo un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 25, un punto bajo, una disminución por 6 veces, teniendo un total de 12 puntos bajos. Y en la vuelta 26 voy a realizar 6 disminuciones, con un total de 6 puntos bajos. Ahí voy a rematar y a cortar. Voy a ir rellenando la cabecita según vaya cerrando. Y así me quedó. Ya cerré y escondí la lana. Ahora voy a hacerle los brazos. Con este azul, el azul medio, que es el de la piel, voy a comenzar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En el número 5 no lo voy a terminar, voy a cerrar el anillo mágico y voy a introducir el azul más claro. Así, este azulito ya lo puedo cortar el medio. Ahora en la vuelta número 2 voy a tomar solamente, vamos a ajustar aquí, voy a tomar solo la hebra trasera, fíjense, así, tomo la hebra trasera y voy a realizar 5 puntos bajos escondiendo todas estas hebras. Así. Voy a ajustar. Así. Voy a ir por toda la vuelta realizando 5 puntos bajos, tomando solamente la hebra trasera. Esto es en la vuelta número 2. En la vuelta número 3 también voy a tomar solo la hebra trasera y voy a realizar 5 puntos bajos. La vuelta 4 y la vuelta 5 voy a tomar ya la hebra completa y voy a realizar también 5 puntos bajos, cierro, remato el hilo y corto. Y así voy a realizar 2 brazos iguales. Terminé los 2 bracitos. Aquí en la vueltecita que hice, que solo tomé la hebra trasera, ahí tomé la hebra trasera y realicé un punto bajo en cada punto y me quedó este puñito. Después le cosí los bracitos aquí al cuerpo, justo debajo de donde hice el cuello. Ahora para hacer el pelo lo voy a hacer con el hilo azul fuerte y voy a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 voy a realizar
6 aumentos teniendo un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 3, un punto bajo y un aumento por 6 veces teniendo un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 4, 2 puntos bajos y un aumento por 6 veces teniendo un total de 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5 voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces teniendo un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 5. Terminé la vuelta número 5 con un total de 30 puntos bajos y justo ahí voy a comenzar una tira de cadenas de 10 cadenas. Voy a comenzar a hacer las mechas del pelo. Voy a hacer 10 mechas iguales. Subo con 10 cadenas, tomo lazada, 1, 2, 3, en la número 4 voy a hacer el primer punto medio alto, ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a realizar 8 puntos medios altos aquí. En el siguiente punto, este fue el último punto que hice en la vuelta anterior, en el siguiente voy a hacer un punto deslizado y en el siguiente también me voy a deslizar y ahí es donde voy a subir la tira de 10 cadenas y realizo la mecha igual que esta. Voy a ir así hasta tener 10 y ya terminé los pelitos. Al final no hice 10, hice 13. Dejé 10 aquí detrás y acomodé 3 aquí delante. Fíjense cómo los pegué con un alfiler para ir dándole la forma que quería y ahora lo voy a coser con una aguja lanera y el hilo de este mismo azul lo voy a ir cosiendo a su cabeza. Así me quedó el pelo cosido. Aquí encima saqué del mismo hilo con el que estaba cosiendo, lo saqué por aquí y hice esta tirita de cadenas y le enganché el anillito que puede servir de llavero o lo enganchamos en una mochila, en una cartera, donde desees. Ahora solo falta hacer los espejuelos. Para hacer los espejuelos tomé un alambre bastante suave y busqué un pomito que hiciera esta circunferencia y fui dándole el molde a los espejuelos y así me quedaron. Moldeé y los pegué aquí con pegamento. Así me quedó el amigurumis de Tristeza.